Continuando con la serie del libro de los Hechos, vamos a analizar, vamos a ver lo que Dios quiere para nosotros a través de Hechos capítulo 9, verso 1 al 9. El libro de los Hechos, capítulo 9, verso 1 al 9. Todo el capítulo 9 es muy difícil para mí dividirlo, porque tiene toda una narrativa completa, hermanos. Así que yo dividí solamente en 3 partes este capítulo para que sea de mejor entendimiento para nosotros. El tema de hoy es: Dios usa todo para cumplir su plan. Parte 1. Y si usted tiene su Biblia, es tan amable, por favor pónganse de pie por respeto y reverencia a la palabra de nuestro Dios. Y síganme con su vista si es tan amable. Si no lo tiene allí, aquí en la pantalla lo tiene, Hechos capítulo 9, verso 1 al 9. La palabra de nuestro Dios dice así: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban allí. Su intención era llevarlos, a hombres y a mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Oremos. Padre santo y bueno, una vez más hemos alabado tu nombre, pero ahora queremos pedirte que este pasaje que hemos leído, Padre, pueda ser en nuestra vida y en nuestro corazón, mella en nuestra vida, Señor. Padre, que podamos ser alimentados de tu palabra. Habla nuestro corazón y usa esta vida miserable para transmitir el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy. Padre, lo pedimos humildemente, no en nuestro nombre, sino en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Tome su lugar, hermanos. Muchos de los que estamos aquí hemos tenido un pasado no muy grato. De hecho, creo que si pudiéramos echar un vistazo a nuestro pasado a través de nuestras vidas y hasta que conocimos a Cristo, nos avergonzaríamos. Yo soy el primero en eso. Yo creo honestamente que mi pasado muchas veces me señala. Hubo un joven que durante su adolescencia, hermanos, vivió una vida desenfrenada, rebelde y sin ningún temor a Dios. Y aunque sus padres le habían llevado a la iglesia desde que nació, él vivía sin Cristo. Cada vez pensaba la gente, muchas veces la gente piensa que por traer a su hijo, a sus hijos a la iglesia, ellos ya automáticamente son cristianos. De ninguna manera. Todos necesitamos tener un encuentro con el Creador, con el Dios verdadero. Cada vez ese hombre, ese muchacho se hizo rebelde y guardaba rencor y era rencoroso con todo. Sí, él era un poco, si quiero ponerlo en primera persona, yo era un poco rebelde, pero también era un poco, me gustaban las peleas, me gustaba todo ese tipo de cosas. Pero cuando alguien hablaba mal del Señor Jesús, yo lo defendía porque pensaba que esa era la manera correcta. Si no lo conocía al Señor, pero lo defendía. Hasta que finalmente Dios me encontró, me buscó a mí, me alcanzó, un joven rebelde, ¿sí? Y Él me alcanzó a mí, me encontró.
y entregué mi vida a Cristo. Mis amigos, en aquel tiempo yo estaba en el ejército, mis amigos se burlaban de mí. ¿Sí? La iglesia, sí, como que no podía aceptar que yo venía, de verdad había venido a los pies de Cristo. Aún mi familia todavía no creía en mí. Pero Dios lo había llamado y predestinado. Dios me había llamado y predestinado con un propósito. Me fue difícil caminar en la fe, pero gracias a Dios y a Dios sea la gloria, me he mantenido en Él. Años más tarde Dios me llamó al ministerio, que este año estoy cumpliendo 25 años en el ministerio, para gloria de nuestro Dios. Este joven ha madurado ahora y ahora se ha mantenido fiel a Dios. Y tal vez usted se identifique así. Tal vez su pasado muchas veces lo señale a usted. ¿Cuántas veces nos sentimos avergonzados de nuestro pasado? Sí, pues déjeme recordar, hermanos, que nuestro pasado no tiene que avergonzarnos, porque usted y yo somos parte de la familia de Cristo, de Dios. Y por tanto somos instrumentos útiles para su gloria. Por eso yo quiero que ponga en su corazón esto: Dios en su infinita misericordia puede valerse de cualquier instrumento para tocar el corazón de una persona y llevarla a la conversión, para que así su nombre sea conocido y amado. Amados, eso es lo que hizo Pablo, es lo que hizo Dios en la vida de este hombre Saulo, después llamado Pablo. Yo quiero compartir con ustedes el primer punto de esta miniserie. El primer punto es que Dios se vale de lo sobrenatural para la conversión de un enemigo. Vaya conmigo al versículo 1 y 2. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban allí. Su intención era llevarlos a hombres y a mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Fin de la cita. Saulo, después llamado Pablo, tenía un compromiso tan intenso con su fe judía, que comenzó una campaña de persecución contra cualquier que creyera en Cristo. O sea, los llamados seguidores del camino. Porque ¿por qué querían los judíos? ¿Por qué Saulo tenía todo el apoyo de los gobernantes de aquel tiempo, del gobierno y de las gentes importantes de aquel tiempo? ¿Por qué tenían que llevarlo hasta el punto de llevarlo un lugar tan distante como Damasco? Deje compartir con usted algunas posibilidades por las cuales yo creo que este Saulo, ¿sí?, tenía todo el apoyo. Primero, porque para arrestar a los cristianos que habían escapado de la persecución de Jerusalén. También para evitar que el cristianismo fuera difundido por otras ciudades importantes como Damasco. Para evitar también que los cristianos causaran problemas en Roma. Para unificar las fracciones del judaísmo que había en ese tiempo. Pero también Saulo pudiera promoverse a sí mismo y fortalecer su reputación como fariseo dedicado a la ley. Tal vez todo esto sea verdad, pero este Saulo, amados, tal vez lo podríamos definir como un perseguidor de la iglesia, el mayor perseguidor de la iglesia que había existido. Pero en realidad, hermanos, él no estaba persiguiendo a la iglesia. Él estaba persiguiendo al Señor Jesús mismo. Él estaba empecinado en un trabajo, sí, que sus ojos estaban tan cerrados, y él se empecinó para que agradar en su conocimiento, agradar a Dios usando la persecución, su religión. Cuando él se presenta, dice judío de judíos, fariseo. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo o vemos a personas
que hacen lo mismo. Piensan que una religión es lo que le agrada a Dios, o hacer buenas obras, o venir los domingos a la iglesia, o no venir los domingos a la iglesia como hoy. Piensa la gente por venir, ya cumplí, ya me siento bien, ya estoy bien, eso es todo para mi vida. Pero eso no es todo, amados. Para Saulo su mayor deseo era exterminar a los cristianos y se esforzó de tal manera que las mismas autoridades lo apoyaban. Todo puede verse bueno muchas veces, todo puede pensar la gente que hace lo bueno, pero verdaderamente esto agrada a Dios. Verdaderamente nosotros como iglesia, cuando nosotros pasamos nuestra vida en el filtro que es la palabra de Dios, si verdaderamente estamos agradando a Dios o no. Saulo se esforzó por hacerlo y quería hacerlo. Y él pensaba en su corazón y en su mente que estaba agradando a Dios cuando no era así. Su mayor deseo era exterminar a los cristianos. Hoy tenemos muchos Saulos, hermanos, que apoyados por los gobiernos, por las autoridades y aún por la sociedad, están persiguiendo a Cristo. Por ejemplo, el movimiento Woke, ¿se acuerdan de eso? Tenemos allí, hace unos años, hubo las Olimpiadas en París y fue una explosión de todo ese tipo de cosas. Fue aberrante ver todo esto, no solamente como hijo de Dios, sino como padre de familia. Pero no solamente este movimiento, sino también las iglesias, que un movimiento que se llama el movimiento de la iglesia emergente, que es muchas iglesias de diferentes denominaciones y religiones se juntan con un fin común: ecumenismo. Iglesias que solo predican buenas cosas, motivadores y te sientes bien, ser el campeón, ser todo esto. Iglesias de la prosperidad, todo eso parece bueno, pero verdaderamente eso agrada a Dios. Verdaderamente eso le está agradando a Dios. Verdaderamente eso es bíblico. Saulo en ese momento estaba teniendo eso en su mente. Estoy agradando a Dios. Y estaba persiguiendo a Dios mismo. Versículo 3, vaya conmigo, versículo 3. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Damasco, amados, era una ciudad muy importante, comercial, ubicada a unos 200 kilómetros al norte de Jerusalén, en una provincia de Siria. Había varias rutas comerciales que se conectaban con estas ciudades, sobre todo por el Imperio Romano. Posiblemente Saulo pensó que si eliminaba a los cristianos en ese momento en Damasco, evitaría que se extendieran alrededor de otras regiones. Y era importante, tenía sentido, pero Dios tenía un plan para esto. Versículo 4 y 5, fíjese lo que dice. Dice: Saulo cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Fin de la cita. Mientras Saulo iba camino a Damasco para arrestar a los cristianos, el Cristo resucitado, hermanos, Él lo confronta y lo puso cara a cara con la buena noticia. Y la buena noticia no es que Dios nos ama. La buena noticia es que Dios, sí, se hizo hombre. La buena noticia es que no teníamos oportunidad de salvación. Y la buena noticia que ese Dios poderoso, eterno, grandioso, excelso, todopoderoso, nos amó y nos dio la oportunidad de ser sus hijos a través de la obra redentora de Cristo Jesús, nuestro glorioso Salvador y Señor. Mientras Pablo iba camino a Damasco, tuvo ese encuentro con el Cristo resucitado. Esta conversión fue sumamente dramática,
Pero al ser confrontado con el Cristo resucitado, él se convierte en un seguidor, hermanos, un seguidor. Amados, y cuántas veces nosotros, si usted le puede preguntarle tal vez en la calle, usted verdaderamente es cristiano, y usted puede decir, sí, yo soy cristiano, yo creo a Cristo, y usted le sigue a él, sí, yo creo, y le sigo a él, pero ¿paga el precio? ¿De verdad está teniendo a ese punto? Sí, porque Dios no nos llamó, hermanos, para ser cristianos mediocres, no. Dios nos llamó para ser a la altura de Él, de Cristo, de Él. Él es nuestro ejemplo. La conversión de Pablo nos debe desafiar en nuestra vida para ser cada vez más como Cristo, para ser más como Él. A veces Dios se presenta en la vida de las personas de una manera espectacular, como fue con Pablo, y sobrenatural, pero otras veces más tranquilamente. Y habla nuestro corazón y habla nuestra vida, pero vemos que Dios da el primer paso. Él nos ha buscado a nosotros. Él buscó a Saulo. Él lo buscó primero, lo confrontó y él respondió. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Al ser confrontados con el glorioso evangelio, nuestra vida experimenta cambios, ya sea que actuemos como Saulo o simplemente sintamos un remordimiento y sigamos con nuestras vidas como siempre. A lo largo de la historia del cristianismo, los cristianos no son cobardes. Los cristianos somos, sí, valientes. Y por eso hemos existido y seguirá y seguirá. Amados, y yo quiero animar a usted que así como Pablo cuando tuvo ese encuentro en Damasco, sí, en el camino a Damasco, con el creador del universo, así también usted y yo que hemos tenido ese encuentro, seamos fieles a Dios. Esta conversión de Saulo que Dios usa sobrenaturalmente a un perseguidor, a un enemigo, hoy lo convierte en un seguidor de Él. Pero tenga cuidado, hermanos, con aquellos que insisten que usted tiene que tener cierto tipo de experiencia para en su conversión. Una manera correcta de creer en el Señor Jesús es aquella que Dios ha diseñado para usted, para que usted crea en Él. Porque Él lo está buscando a nosotros. Nosotros no lo buscamos a Él. Él nos buscó a nosotros. Él se dio el primer paso. Él nos buscó. Por tanto, Él tiene una manera particular de confrontarnos. Particular. Aunque muchos hemos experimentado una conversión, para nosotros es sobrenatural por la manera que fue hecha. No quiere decir que todos tengan que pasar por lo mismo. Cuando yo recuerdo mi pasado y cómo Dios me alcanzó, yo veo, esto fue obra sobrenatural del Señor. Él tuvo que hacer tantas cosas para ponerme entre la espada y la pared y para que yo pudiera hacerle caso a mi Señor y para que yo pudiera caminar en fidelidad y compromiso con Él. Algo sobrenatural. Aunque muchos hemos experimentado una conversión, necesitamos examinar nuestro testimonio cada vez que estamos delante de nuestro Dios. Cómo Dios usó todo lo sobrenatural para que nosotros lo pudiéramos conocer. Hay personas que han venido a Canadá sin Cristo y vienen con una meta de hacerse ricos, de vivir bien, ¿verdad? Pero lo que se encuentran es la salvación, algo sobrenatural. Y Dios tuvo que romper las vidas en nuestro hogar, en nuestro lugar de donde venimos y empezar de nuevo. Habla un hombre que lo ha hecho, Dios lo ha roto muchas veces y ha empezado de nuevo. Por eso nuestra iglesia es Iglesia Bautista del Alfarero, porque el alfarero moldea nuestras vidas.
Él tiene un plan diseñado para este encuentro con usted, hermano. Si usted no ha hecho un encuentro con Dios, si usted no ha tenido eso, hoy es el día. Usted que me escucha, hoy es el día de tener un encuentro con el Cristo resucitado. Según la Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios, pero Él en su infinita misericordia nos escogió para ser parte de su familia. ¿No le da alegría eso? Éramos enemigos de Dios y hoy somos sus hijos. Hoy somos parte de su familia, familia en todo el mundo. Si usted no ha experimentado un encuentro con Cristo, el Cristo resucitado, hoy es el día de experimentarlo, tal como lo hizo Saulo. Saulo era una persona instruida, era un discípulo de Gamaliel, conocía bien la ley de Dios, pero con todo esto no conocía a Dios. Recordemos lo que vimos el domingo pasado con nuestro hermano Luis Fernando. La fe genuina es más que un simple conocimiento de Dios. Es el resultado de una relación personal con Cristo que nos llena de su Espíritu Santo para que podamos perseverar, dar fruto y vivir con un corazón recto delante de Dios. Eso es lo que nos pide Dios que seamos. Una fe genuina. Y si verdaderamente usted tiene una fe genuina, si verdaderamente usted ha creído en Cristo, si ha experimentado eso, si la palabra de Dios es la que rige su vida, necesitamos vivir a esa altura y caminar a esa altura. Versículo 4 dice: Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué quieres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Conocer al Señor Jesucristo es recibir vida, y Saulo no la tenía en ese momento hasta que lo conoció verdaderamente. Por ello Dios había planeado este encuentro, lo había planeado ya con anticipación, comenzando con ese mártir. ¿Se acuerdan de Esteban, el primer mártir que hemos estudiado? ¿Sí? En los capítulos anteriores. Fue una influencia en la vida de Saulo, por supuesto que sí. Una influencia grande de una conversión de un perseguidor. Mis hermanos, mis amados hermanos, con nuestro testimonio, escuche esto, con nuestro testimonio somos instrumentos para conversión de las personas. Aunque no lo veamos a su tiempo, hermanos, Dios lo usará. Por tanto, seamos fieles a Dios, seamos santos a Dios, seamos trabajadores en la obra del Señor, seamos como nuestro Maestro, como nuestro Señor. Seamos como Él. Saulo no tuvo una visión, hermanos. Muchos piensan que es una visión. No, él tuvo un encuentro, él tuvo una confrontación con el Cristo resucitado. Saulo reconoció al Señor Jesús como Señor, confesó su propio pecado, entregó su vida a Cristo y decidió obedecerlo. Algo que Dios demanda de nosotros, Dios, es la obediencia. Obediencia. ¿Usted cree que Dios demanda de nosotros que cantemos bonito, que haya música como otras veces? No. Dios demanda obediencia en nosotros. Compromiso, obediencia, fidelidad, entrega. Dios demanda de nosotros. Saulo no tuvo una visión, tuvo una confrontación con Dios. Saulo reconoció que el Señor Jesús era Dios. Encontró personalmente a Cristo y fue transformado a una nueva vida. Eso es la salvación de un hombre que era un enemigo de Dios. Amados, si nosotros éramos enemigos de Dios, ahora ese Salvador, por la gracia de Dios, ha sido salvado. Este hombre ha sido salvado por la gracia de Dios. Era su enemigo y Dios, en su infinita gracia y misericordia, lo hizo su hijo.
Saulo experimentó la gracia de Dios, hermanos. Y usted y yo hemos experimentado la gracia de nuestro Dios. Dios fue el que diseñó todo esto y dio esto primero para que su gloria sea conocida, para que su gloria sea manifestada y luego por amor a su enemigo. El Evangelio, como hemos hablado anteriormente, no es que Dios nos haya amado, es que Dios en su infinita misericordia nos vio a nosotros, sus enemigos, y aún con todo eso nos amó. Cuando el Señor confrontó a Saulo, él sabía quién era. Dios ya había puesto el escenario cuando vio a un hombre lleno del Espíritu Santo llamado Esteban morir. Amados, Dios utiliza nuestras vidas como testimonio de su poder. Así sembramos una semilla para que preparar un corazón para otros que vengan a los pies de Cristo, al tener un encuentro con el Señor Jesús, reconocer y entender quién es Cristo. Así que observamos en el pasaje cómo Dios en su soberanía utilizó el testimonio del primer mártir de la iglesia para confrontar al perseguidor con la realidad de una vida consagrada y llena del Espíritu Santo. A través de este acto, el Señor comenzó a obrar en un corazón a quien era un enemigo y ahora sería transformado a su gracia, Este hombre ahora le llama Señor y le pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Esto demuestra cómo se convierte un siervo. Tal como lo dice Mateo 7:20, por sus frutos los conoceremos. Después de experimentar un encuentro con el Dios mismo, con el eterno, poderoso, y disfrutar de la gloria, de la gracia, de Dios, la respuesta de Pablo, o de Saulo, mejor dicho, fue obediencia. ¿Y qué somos nosotros, hermanos? ¿Obedecemos? Si pudiéramos ahorita examinar nuestro corazón, pudiéramos decir, he obedecido a mi Señor, he sido obediente a mi Dios. Versículo 5 dice, ¿quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo pensaba que estaba persiguiendo a herejes, pero en realidad perseguía al Señor Jesús. Hoy en día cualquiera que persigue a los creyentes, hermanos, también es culpable de perseguir a Cristo. Tal como lo dice Mateo 25 del 40 al 45. Pero los creyentes, hermanos, somos el cuerpo de Cristo en esta tierra. Así que cuando nos persiguen a Cristo mismo. Cuando se sienta acosado, cuando se sienta perseguido o juzgado a causa de su fe en Cristo, no lo están haciendo por usted, hermanos, sino lo están haciendo al Señor Jesús mismo. Tenga ánimo, sea valiente, seamos valientes. En nuestra fe no cambie. Seamos valientes en comprometernos con la obra de Cristo. Seamos valientes en vivir una vida en santidad. Seamos valientes en conocer cada día más de Dios a través de la Escritura. Seamos valientes. Porque Dios en su infinita misericordia puede valerse de cualquier instrumento para tocar el corazón de una persona y llevarla a la conversión, porque así su nombre es conocido y amado. Versículo 6, vaya conmigo al versículo 6. Ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El Señor le dio instrucciones precisas, específicas, y él obedeció sin preguntar nada. Y lo hacemos nosotros.
Cuando Dios nos dice que hagamos algo, cuando Dios nos dice a través de su palabra, cuando Dios pone en nuestro corazón un deseo ardiente de servirle a Dios y comprometernos con Él, de buscarle a Él. ¿Usted cree que esta carne quiere levantarse en la mañana y buscarle a Él? De ninguna manera. Es Dios el que está en nuestra vida, en nuestro corazón, en su espíritu, trabajando y diciéndote: yo quiero tener una relación contigo. Yo quiero hacer esto. El Señor da instrucciones específicas y Él quiere de nosotros eso. Específicas. Y lo estamos haciendo. Estamos comprometidos con esto. Pablo, en este momento, Saulo ya sabía quién era el Señor Jesús y obedeció a Él. Él ya había tenido encuentro con el Cristo resucitado. Y no hubo ninguna pregunta, ningún por qué. No hubo nada de eso. No hubo ningún por qué. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué yo, Señor? No hay otro. ¿Por qué no lo haces de otra manera? Mira, yo sé mucho de Biblia. Tal vez hubiera dicho Pablo o Saulo. Lo mismo debe pasar con nosotros cuando conocemos al Señor. Deberíamos obedecer sin cuestionar su mandato porque sabemos quién es Él. ¿Quién es Él? El Señor nos ha dado instrucciones específicas a través de su palabra. El Señor nos ha dado instrucciones específicas a través de la predicación expositiva cada domingo. Y yo me paro frente a usted cada domingo preparándome para que Dios hable nuestro corazón y Dios hable su vida. Y cada día lo único que está en nosotros no solamente es escuchar, sino obedecer su palabra. Obedecer. Y cuando yo voy delante de usted, me paro de frente a usted, Dios me ha barrido y trapeado primero a mí. Y si Dios no habla en mi corazón primero, yo no puedo compartir con usted. Y Dios durante todos estos domingos, Dios ha trabajado en mi vida de una manera que no puedo todavía. 25 años sirviéndole a Dios y sigue trabajando conmigo. Y doy gracias a Dios por ello. Así que, amados hermanos, sí, usted y yo necesitamos obedecer. Vaya conmigo al versículo 7 y 9. Dice: los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió sus ojos estaba ciego. Entonces sus compañeros lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Fin de la cita. Dios usa lo sobrenatural, hermanos, porque aunque había varias personas con Saulo, no tuvieron un encuentro con Cristo. No tuvieron. ¿Y cuántas veces Dios está hablando a muchas multitudes? Y solamente unos cuantos aceptan el mensaje de Dios. Me ha tocado predicar a grandes números de personas, iglesias grandes, pequeñas, números chiquitos, pequeños. Y el mensaje sigue siendo el mismo, la palabra de Dios. Hoy en día, puede que usted, hermano, hermana, esté teniendo un encuentro con Cristo, pero también piense en lo que dirán los demás. Piense en qué dirá mi comadre, mi compadre, mi amigo, mi pariente, sí, y se pierda de esto tan grande. Hay un desafío en nuestra vida en este día de compromiso, de fidelidad, de obediencia, tal como Saulo lo manifestó y caminó con él. La gente hoy puede perderse este encuentro. ¿Por qué? Primero, porque su corazón no le busca a Él. Y segundo, porque Dios no lo ha escogido. Aunque la salvación está al alcance de todos, solo los que Dios ha escogido los salvará. Recuerde que nuestro Dios es personal.
Muchos podían escuchar este mensaje, pero solo uno recibió este mensaje. Cada uno lo escucha y lo entiende personificado. Esto es sobrenatural. Sí. Si terminábamos el servicio en este día y nos sentáramos y habláramos sobre el texto, sobre la predicación, lo que Dios habló, estoy seguro que muchos entenderían: Dios me habló de esta manera, Dios usó esto, Dios usó aquello, porque es personificado, es sobrenatural. Para muchos no tuvo sentido. Los que estaban allí, cuando vieron la luz y oyeron como voces, no entendieron. Cuando el Señor Jesús habla y su corazón es receptivo, amados, no se puede resistir a un encuentro con Él. Lo que pasa cuando nos encontramos con Cristo es extraordinario, porque el creador del universo, imagínese usted, el creador del universo, aquel que hizo los cielos y la tierra, cuando Él en el Génesis dijo, Bara, Asa, cuando Él dijo, hágase la luz, cuando hizo todo eso y se armó las cosas, ese Dios eterno, poderoso, si se inclina y nos ve, vaya, se humilla y nos ve a nosotros y nos llama. Dios los está llamando en este día a usted y a mí. Dios, el Dios que usa lo sobrenatural, quiere que usted y yo lo conozcamos cada día más. Si no ha tenido un encuentro verdadero con Cristo, hoy es el día de tener ese encuentro con Él. Y si usted ya lo ha tenido, amados, si usted ya lo ha tenido, es un día de compromiso con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios, en su infinita misericordia, puede valerse de cualquier instrumento para tocar el corazón de una persona y llevarla a la conversión, para que así su nombre sea conocido y amado. Los versículos 8 y 9 dicen: Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Saulo estaba ciego y confuso. Algunos pueden tener un encuentro con Cristo, dar saltos y gritos, otros llorar de alegría. Lo cierto es que Saulo no hizo nada de eso. Él solo esperaba, creía y obedecía lo que se le ordenó. Mi hermano y hermana, usted no puede copiar a nadie cuando tiene un encuentro con el Señor. Pero lo que sí puede hacer es obedecer y aprender que lo que hizo Saulo, cómo él respondió a Dios. Cuando el Señor se le apareció a Saulo en el camino a Damasco, fue el Espíritu Santo quien abrió los ojos espirituales mientras cerraba los ojos físicos. Este acto sobrenatural no fue obra de la casualidad, sino una intervención divina para que Saulo pudiera ver, no con los ojos naturales, sino con el corazón, al Cristo resucitado. Saulo ya conocía la palabra, como fariseo ya la sabía, había sido instruido rigurosamente en las Escrituras. Sin embargo, el conocimiento intelectual no es suficiente para transformar la vida de una persona. Fue la obra poderosa del Espíritu Santo, junto con la palabra viva, lo que quebró el orgullo y preparó el alma para recibir a Cristo. Este es un proceso glorioso. Dios usó instrumentos humanos para hacerlo también. Dios usó a Esteban como testimonio lleno del Espíritu. Marcó profundamente a Saulo. Y más adelante vemos a Ananías, otro discípulo obediente, que guiado por el Espíritu Santo fue enviado a orar por Saulo. Ambos fueron piezas importantes en el plan de la redención que tenía Dios para con Saulo, más tarde llamado Pablo.
Esto nos debe recordar que cuando el Espíritu Santo y la palabra de Dios operan juntos, y cuando vidas consagradas como la de usted y la mía se disponen a ser usadas al Señor, incluso el corazón más endurecido puede alcanzar, ser transformado y ser para la gloria de Dios. Por tanto, hermanos, debemos dejar un buen testimonio en nuestra vida para que éste sea usado para proclamar a Cristo. Porque Dios en su infinita misericordia, en su infinita gracia, puede valerse de cualquier instrumento para tocar el corazón de una persona y llevarla a la conversión, para que así su nombre sea conocido y sea también amado. Déjeme concluir con esto. Nuestro pasado no puede avergonzarnos después de tener un encuentro con el Cristo resucitado. Nuestro pasado no puede señalarnos. Y tampoco nuestro pasado puede ser más que nuestro presente y nuestro futuro. Porque después de esto, después de recibir a Cristo, de tener un encuentro con Él, tenemos una nueva oportunidad. Recuerde que Dios se vale de lo sobrenatural para que la conversión de un enemigo. El encuentro que se tiene con Cristo es la confrontación de un pecador, perseguidor y rebelde, y esto lo hace sobrenatural. Cada uno de nosotros, en determinado momento, Dios usó todo para que tengamos un encuentro así. Y ahora, ¿cómo responde a esto? Dios quiere que haga lo mismo que Saulo. Obedezca y confíe en Dios, porque Él está a cargo de nuestra vida. Una vez más, recuerde, Dios en su infinita misericordia puede valerse de cualquier instrumento para tocar el corazón de una persona y llevarla a la conversión, para que así su nombre sea conocido y amado. Tal vez usted no ha tenido encuentro con Cristo, o tal vez usted ha menospreciado el encuentro con Cristo. Arrepiéntase. Reconozca su pecado. Reconozca a Cristo. Responda a la vida eterna. Responda al compromiso con el Señor. Hoy es el día.